Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Eddie Barrientos y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la cirrosis hepática no alcohólica. Vamos a definir lo que es la enfermedad. Vamos a también observar las diferentes causas, los factores de riesgo y cómo nosotros podemos llegar a prevenirlo. eh, la fisiopatología de la enfermedad, la cual pues me parece bastante interesante en lo personal, el diagnóstico de la misma, el tratamiento de elección y el pronóstico de la enfermedad. Iniciemos entonces preguntándonos qué es la cirrosis hepática no alcohólica. Eh, Prácticamente esta corresponde al resultado de una gran cantidad de factores o enfermedades, como lo son la enfermedad del hígado graso no alcohólico, la hepatitis C y B, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y entre otros, ¿verdad? Pero también hay que preguntarnos a qué hace referencia el término no alcohólico. Bueno, prácticamente esto hace referencia a que el agente causal de esta enfermedad no va a ser el consumo crónico o excesivo del alcohol, es decir, se va a enfocar principalmente en todas las demás o todos los demás agentes etiológicos o las causas, como pueden ser las enfermedades que más adelante vamos a ver. Independientemente de la causa, eh, la cirrosis es una enfermedad que se va a ver caracterizada por un daño crónico e irreversible, específicamente del hígado por una necrosis producida a los hepatocitos, además de una formación de placas fibrosas que van a llegar a distorsionar lo que es la estructura normal del hígado, alterando así su función normal. Aquí podemos observar un hígado completamente sano que poco a poco se va volviendo más fibrótico, específicamente esta es una fase fibrótica hasta llegar a la cirrosis, ¿sí? Bueno, entonces continuemos hablando un poco sobre sus causas y sí, las causas de esta enfermedad. Como podemos observar acá, eh, y como mencionamos anteriormente, la cantidad de procesos que pues llegan a favorecer la producción de una cirrosis hepática, exceptuando el consumo del alcohol, pues pueden ser los siguientes. Una esteatosis hepática no alcohólica, también se llega a conocer como la enfermedad del hígado graso no alcohólico, ¿verdad? A pesar de que la estatosis hepática, pues, tiene pocas complicaciones, si esta no se trata de forma adecuada, pues llega a producir un estadio más avanzado que es la esteatohepatitis, perdón, seguido de una fibrosis hasta llegar a un estadio final cirrótico. También podemos observar que es causado por virus hepatotropos, tal es el caso del virus de la hepatitis C y B. También puede ser generado por una hemocromatosis. En esta enfermedad pues se produce una sobrecarga hepática del hierro, lo que ocasiona la muerte del hepatocito y va a incrementar la síntesis de colágeno. También se observa lo que es la enfermedad de Wilson. Esta enfermedad es de carácter hereditario y va a estar como representada o se va a dar debido a que no se logra sacar el cobre del hígado y este se almacena ahí, produciendo una cirrosis macronodular. También vamos a obtener un tipo de cirrosis autoinmune. Este tipo de cirrosis, perdón, se produce, va a producir lo que es una inflamación hepatocelular que puede llegar a tener una hepatogenia o una patogenia completamente desconocida y que si no es tratada, pues puede llegar a evolucionar a una cirrosis. En este caso, este tipo de cirrosis se va afectado o activado principalmente por la actividad inflamatoria del hígado por nuestro sistema inmune. En la imagen podemos observar la clasificación de estas causas en enfermedades víricas, los tóxicos hepáticos, enfermedades vasculares, así como también algunos tipos de enfermedades congénitas que ya mencionamos. Y en este último esquema también podemos observar de forma general las diferentes causas. Hay algunas que son de origen desconocido hoy en día. También está la enfermedad del hígado graso que ya mencionamos y que vamos a abordar más adelante. Trastornos
del conducto biliar, también algunas infecciones víricas, como vimos de la hepatitis B y C, y el consumo de alcohol, que en este caso pues no vamos a profundizar. Vamos a continuar así con lo que es el cuadro clínico. Al ser la estatosis una de las causas más frecuentes de la cirrosis, después de lo que es el alcohol, el consumo crónico del alcohol, vamos a establecer algunos de los signos y síntomas de esta enfermedad y cómo esta evoluciona en diferentes fases hasta una cirrosis. La estatopatitis, la estatosis simple va a corresponder a la primera de 4 fases para llegar a la cirrosis hepática, como bien mencioné. Iniciemos entonces con esta primera fase. Usualmente, la mayoría de los pacientes llegan a ser asintomáticos, pero pues, se pueden observar lo que es una sensación como de molestia en el lado derecho del abdomen superior. También se observan algunos síntomas inespecíficos, como lo es una astenia, un decaimiento físico, cansancio, acantosis pigmentaria. Aquí pues principalmente se va a observar lo que es una zona oscurecida en la piel que llega a ser gruesa y aterciopelada de igual forma. Luego, si esta no se controla, esta fase 1 no se controla, va a evolucionar a lo que es una fase 2, una esteatopatitis, ¿sí? En esta esteatopatitis, pues los síntomas llegan a ser un poco inespecíficos de igual forma y se van a relacionar con lo que es fatiga, una hepatomegalia va a poder ser observada en este caso. También se va a observar dolor o una sensación como de peso en el hígado. Además, histológicamente, o sea, en el tejido hepático, se va a observar lo que es una injuria hepatocitaria, es decir, acumulación de glóbulos de grasa en el citoplasma de los hepatocitos, como lo podemos ver en esta imagen. Aunque no se observa muy claramente, este corresponde a un tejido hepático o los hepatocitos en su forma natural, y aquí ya se observa la injuria hepatocitaria, es decir, una acumulación enorme de glóbulos de grasa en el citoplasma de los hepatocitos, ¿verdad? También se observa inflamación lobular, balonización, que corresponden específicamente a estas estructuras de aquí, ¿sí? También se observa infiltración inflamatoria aguda o crónica, infiltración inflamatoria aguda o crónica, daño hepatocelular con osifibrosis, como lo podemos observar acá. Notemos la gran diferencia de una estructura de hepatocitos normal y una completamente distorsionada. Y también podemos observar los cuerpos de Mallory, que están justamente aquí con una letra M, ¿verdad? Bueno, eso es con respecto al estadio o la fase número 2, la cual, si no se trata de forma adecuada, puede llegar a producir o formar una fase 3. Cabe mencionar que esta fase 3 y la fase 2, pues, pueden llegar a producirse de forma paralela, por lo que generalmente si no es tratada la fase 2, o sea, la esteatopatitis, de una forma adecuada, esta va a evolucionar a la fibrosis hepática, es decir, a nuestra fase 3. En las fases iniciales de esta fibrosis hepática se observan síntomas que llegan a ser semejantes tanto histológicamente como no, de la fase 2. Sin embargo, conforme va avanzando esta enfermedad, se suele presentar lo que es ictericia, es decir, una coloración amarilla en la piel, en los ojos y en las secreciones. También se suelen observar edemas, sangrados, disfunción sexual, hinchazón del abdomen y las piernas, astenia, hepatomegalia, formación de las bandas de colágeno, irrigación sanguínea deficiente, una proliferación celular desorganizada y formación de nódulos de regeneración, como lo podemos observar aquí. Aquí podemos observar las diferentes bandas de colágeno formadas, una proliferación desorganizada de las células en nuestro hígado, ¿verdad? Por lo que la estructura la estructura normal de nuestro hígado se va a ver completamente distorsionada.
¿sí? Y estos nódulos de regeneración formados debido a que se trata por así decirlo, de curar y se vuelve una capa encima de la otra, lo que termina distorsionando por completo nuestro hígado, ¿verdad? Luego de esta fase 3, si no es tratada de forma adecuada, pasamos a la fase 4 de la cirrosis, ¿sí? Perdón, de la osteopatitis que corresponde, perdón, de la esteatosis, a la fase 4 que corresponde a la cirrosis hepática. En este caso, eh, en etapas tempranas, pues pueden haber algunas ausencias de síntomas específicos, sin embargo, se suele observar lo que es un deterioro de la función hepática, obviamente por toda la desorganización y la destrucción de la estructura normal de nuestro hígado. También se ve una hipertensión aumentada con respecto a la vena porta, lo que va a llegar a desencadenar edemas, retención de líquidos, ascitis, que es la retención de líquidos en nuestro abdomen, infecciones bacterianas, encefalopatía hepática, respiración con hedor hepático, es decir, con un olor como dulce o a humedad, ¿verdad? Y aquí podemos observar también en esta tabla las diferentes signos o síntomas que se presentan dependiendo del órgano o de la sección anatómica. Por ejemplo, en la piel se observa la ictericia, fiebre, eritema palmar, aumento de la pigmentación, el prurito difuso, en los ojos los anillos de Kaiser que corresponden a cierta sombra como de grasa alrededor de el área coloreada de nuestro ojo, ¿verdad? En el tórax se puede observar ginecomastia en los hombres, es decir, el crecimiento de los pechos, así como también en el abdomen, lo que ya mencionamos de la ascitis, y en el tracto rectal se pueden observar hemorroides, eh, en los genitales atrofia testicular y entre otras situaciones, ¿verdad? Esto corresponde al cuadro clínico de estas enfermedades. Y vamos a pasar ahora, a lo que es los factores de riesgo y la prevención. Como sabemos, pues en la obesidad, pues este corresponde a uno de los principales factores de riesgo. El exceso de grasa que se llega a presentar en nuestro cuerpo, especialmente en el área abdominal, pues llega a aumentar lo que es el desarrollo de una eh, esteatosis hepática y posteriormente una evolución o sí, una gran probabilidad de evolución, una cirrosis hepática no alcohólica. También tenemos lo que es una diabetes tipo 2, recordemos, eh, la resistencia a la insulina y la hiperglucemia pues están muy asociadas, eh, perdón, las cuales pues están asociadas a las diabetes, específicamente a la tipo 2, van a estar realmente relacionadas con lo que es la esteatosis hepática y la progresión de esto a una cirrosis. También tenemos dislipidemias, la producción de niveles anormales de lípidos en sangre, como altos niveles de triglicéridos y de colesterol LDL, pueden, perdón, sí, los triglicéridos de baja densidad pueden contribuir a lo que es un desarrollo de esteatosis hepática y también un desarrollo de cirrosis. También tenemos el síndrome metabólico, la combinación de obesidad abdominal, resistencia a la insulina, la hiperglucemia, hipertensión arterial, dislipidemias, pues sí llegan a aumentar significativamente lo que es el riesgo de una cirrosis hepática no alcohólica. También hay que evaluar los antecedentes familiares de diferentes enfermedades hepáticas no alcohólicas, ya que estos pues pueden aumentar la susceptibilidad de genética a poder desarrollar estatosis hepática y asimismo la cirrosis, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta eh, consumo de ciertos medicamentos, algunos fármacos y también la edad es un factor muy importante. ¿Cómo nosotros podemos prevenir lo que es la cirrosis alcohólica, pero sí, la cirrosis no alcohólica? Es importante que nosotros logremos mantener
un peso corporal saludable, adoptando un estilo de vida un poco más activo, una dieta equilibrada puede ayudar a prevenir lo que es la obesidad y así reducir el riesgo de desarrollar una esteatosis hepática. También es importante controlar la diabetes, tener un mantenimiento adecuado de los niveles de lípidos, evitando comer comida con grasas saturadas, mucha comida chatarra, entre otras, ¿verdad? También es importante evitar el consumo excesivo del alcohol, evaluar y evitar el consumo de algunos medicamentos hepatotóxicos, si es necesario o indispensable el consumirlos o no, o qué otras alternativas pueden haber. También el tener una visita médica regular pues nos puede ayudar bastante. Y en casos de estudios previos o fases cirróticas que se hayan detectado como la estetosis o una estetopatitis o incluso estadios iniciales de una fibrosis, pues seguir las recomendaciones médicas pertinentes. Muy bien. Continuemos entonces con lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Si bien nosotros recordamos, mencionamos en un inicio que la cirrosis es una enfermedad multicausal. Sin embargo, vamos a evaluar la evolución de esta cirrosis desde una esteatosis que suele ser bastante simple hasta una cirrosis como tal. Como lo vimos en el cuadro clínico, para poder llegar a este estadio final va a ser necesario pasar por 4 fases. La primera fase corresponde a una esteatosis. En esta fase se va alterado lo que es el equilibrio normal del metabolismo de lípidos en los hepatocitos, debido a que se van a absorber y se van a producir una mayor cantidad de ácidos grasos que los que van a ser oxidados y expulsados. Esto va a promover lo que es el aumento de síntesis de triglicéridos. Como lo podemos saber aquí, aquí hay un hepatocito o un conjunto de hepatocitos normales y aquí ya vemos un hepatocito que está acumulando gran cantidad de triglicéridos, ¿sí? Ahora, ¿qué tienen que ver los triglicéridos? Recordemos que los triglicéridos son una forma de ácidos grasos que son producidos para ser almacenados y utilizados luego o para ser expulsados en forma de lipoproteínas de muy baja densidad, ¿sí? Entonces, cuando la tasa de síntesis de triglicéridos es mucho mayor a la expulsión de estos en forma de lipoproteínas de baja densidad, estos se tienden a acumular, como vemos aquí en la imagen, en los hepatocitos, y esto va a corresponder específicamente a el primer impacto de la ley de Day-James, haciendo susceptible a los hepatocitos a un segundo impacto que va a ser capaz de producir una respuesta inflamatoria. Esta va a ser el inicio específicamente de la fase número 2. Consolidar un poquito esta primera fase y el primer impacto, podemos visualizar este esquema. Acá podemos ver lo que es el tejido adiposo, el cual pues va a estar secretando a ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres van a estar siendo absorbidos por el hígado. Pero al no poder estos ser excretados en su forma de lipoproteínas de muy baja densidad, estos se van a empezar a acumular en forma de triglicéridos o incluso únicamente como ácidos grasos libres dentro de nuestro hígado. Y esto se conoce como esteatosis, ¿sí? Y corresponde al primer impacto, una acumulación excesiva de triglicéridos o ácidos grasos dentro de nuestros hepatocitos. Ahora sí, pasemos a esta fase 2 o a la también conocida esteatohepatitis. La acumulación excesiva de estos ácidos grasos va a desarrollar una característica o una lipotoxicidad característica para los hepatocitos. El segundo impacto o esta segunda fase pues va a ser consecuencia del estrés oxidativo que se va a generar. Como aquí observamos, el segundo impacto inicia cuando hay una sobrecarga o un aumento de la cantidad de ácidos grasos libres o de triglicéridos dentro del hígado. Se va a producir lo que es
un estrés oxidativo causado por la liberación de radicales libres en la cadena mitocondrial. Lo que va a causar enseguida una peroxidación lipídica, ¿sí? Estos mismos radicales libres de oxígeno van a promover a la vez lo que es la síntesis de ciertas citocinas proinflamatorias que van a ser producidas por las células de Kupffer, como la podemos ver aquí. Aquí está la célula de Kupffer y el estrés oxidativo producido por los radicales libres van a generar este tipo de citocinas proinflamatorias, ¿sí? Algunas de las citocinas inflamatorias que se llegan a producir son las siguientes. Se suelen producir lo que es el factor de necrosis tumoral alfa. Este va a activar lo que es la vía de las caspasas, un tipo de proteasas que van a participar en la cascada de señalización intracelular y van a conducir lo que es una apoptosis. También se va a secretar lo que es el factor de crecimiento transformante beta 1, y este va a tener la función de activar lo que es la síntesis de colágeno por las células estrelladas. Recordemos estas células estrelladas ya que más adelante van a tener una función muy importante, ¿verdad? Luego, también pueden ser secretados lo que son los ligandos FAS. Estos van a ocasionar lo que es una muerte fratricida. Y esto ocurre cuando pues, los linfocitos T, que son parte de nuestro sistema inmunológico, estos llegan a tener ciertos receptores FAS en su superficie. Si estos linfocitos T pues, se mantienen muy activados, van a llegar a liberar grandes cantidades de los ligandos FAS y pueden llegar a activar lo que es la muerte celular programada de otros linfocitos T cercanos. Por lo tanto, las muertes fratricidas van a estar sucediendo en lo que son los hepatocitos adyacentes. Sí, también van a ser liberados lo que son algunas interleucinas, la interleucina 8, perdón. Esta va a corresponder a un tipo de quimiotáctico de neutrófilos, es decir, van a ser sustancias químicas que van a actuar como señales para indicar a los neutrófilos que se dirijan al sitio donde está sucediendo la inflamación o donde está la herida, por así decirlo. Entonces, esto es lo que sucede prácticamente en la fase 2. En la esteatopatitis inicia una inflamación provocada por, por un estrés oxidativo causado por la acumulación de triglicéridos y ácidos grasos libres. Vamos entonces a lo que es la fase 3 o también conocida como fibrosis hepática. Si bien recordamos la lipotoxicidad producida por la acumulación de triglicéridos, ácidos grasos en las fases finales de la estatosis, esta también va a promover lo que es una vía que es conocida como la vía Hedgehoff, la cual pues va en un ambiente natural o controlado, sin ningún tipo de enfermedad, tiene la función de realizar la curación de las heridas sucedidas en el hígado, ¿verdad? O las heridas hepáticas. Sin embargo, al encontrarse esta vía desregulada y al ser activada, pues va a favorecer lo que es la inflamación portal, la vacuolización hepatocelular y también lo que es la fibrosis hepática, como podemos ver aquí todo en el segundo impacto, la acumulación de triglicéridos, ácidos grasos. Segundo impacto, sucede la formación de radicales libres de oxígeno, sucede la peroxidación, que a la vez va a favorecer la liberación de citocinas, promoviendo la inflamación autoinmunitaria, la apoptosis y también la activación de las células estrelladas, ¿verdad? Es decir, se va a favorecer una fibrosis. La activación de esta vía, pues también desarrolla algo muy importante, ya que va a promover lo que es la transformación o la conversión de las células estrelladas que podemos observar aquí. Estas células estrelladas por esta vía y la activación de esta vía se van a convertir en lo que son miofibroblastos.
que a su vez van a producir otro tipo de factores quimiotácticos, como son los linfocitos NK o los natural killer, quienes van a segregar estos tipos de linfocitos, pues van a segregar mayor cantidad de citocinas profibróticas que a su vez activan a estos perdón, van a activar a estos miofibroblastos, es decir, a las células estrelladas activas. Y si bien recuerdan, la producción de radicales libres de oxígeno también van a producir otro tipo de citocinas que van a también activar a las células estrelladas. Es decir, va a haber una gran cantidad de inflamación y de sustancias químicas que promueven la inflamación y además activan a estas células estrelladas a convertirse a miofibroblastos y que a su vez van a promover la producción de fibras de colágeno, como más adelante vamos a ver. Hablando un poco más a detalle de esta fase, de la fase fibrótica, y como mencionamos anteriormente, pues estas células estrelladas van a estar completamente implicadas en lo que es la patogenia de la enfermedad. Estas células estrelladas, como mencioné, van a estar activadas y se van a transformar en fibroblastos, promoviendo así un desarrollo de diversas formas de matriz, es decir, fibras de colágeno y otro tipo de proteínas que se van a estar acumulando. Aquí tenemos a las células estrelladas, las cuales pues, van a ser activadas y transformadas en lo que son los miofibroblastos. A este proceso se le conoce como fibrogénesis. Aquí podemos ver los diferentes factores de citocinas que llegan a producir su activación. Estas mismas citocinas van a activar o se va a realizar también lo que es una acumulación de estas células estrelladas que posteriormente van a ser activas por estas mismas citocinas. Se va a promover la síntesis de colágeno y también un reclutamiento de células inflamatorias como lo son las natural killer que mencionamos anteriormente. ¿Sí? Y todo esto pues va a conducir a lo que se conoce como la fibrosis hepática. En este sentido y finalmente pues se llegan a producir otros tipos de matrices extracelulares como mencioné. Este aumento de depósito de matriz va a conducir a una mayor activación de las células estrelladas, produciendo cambios en lo que es la estructura vascular hepática. Las vías convencionales que suelen estar implicadas en la activación de estas células, pues están las vías de las sinasas, las cuales pues son mediadas por el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, también un factor de crecimiento transformante beta, que podemos observarlo acá, y diferentes vías de señalización de la integrina. Casi para concluir lo que es la fisiopatología, vamos a la fase y a la última fase que corresponde a la cirrosis hepática, el meollo de toda esta investigación y exposición. Esta fase pues va a corresponder al proceso que va a estar caracterizado por específicamente fibrosis y la conversión de lo que es la estructura normal en una disposición prácticamente nodular y completamente anormal, en donde el parénquima del hígado pues se va a ver alterado por la continua y exagerada fibrogénesis que se estuvo produciendo o que se explicó prácticamente en la fase número 3. Aquí está el proceso de fibrogénesis, por si no se recuerdan. De esta forma, pues se va a llegar a observar grandes cantidades de colágeno, de matriz extracelular, depósitos de triglicéridos, los cuales van a llegar a complicar la función normal de tanto el conducto biliar, la vena porta, la vena hepática, dañando por completo lo que es el funcionamiento hepático normal. ¿Cómo lo podemos visualizar? Aquí, en esta imagen. Aquí tenemos en la imagen A
tenemos una disposición y un ordenamiento normal de los hepatocitos. Aquí está la vena porta, el conducto biliar, la vena hepática, etcétera. Todo se ve normal, pero ¿qué sucede cuando ya sucedió una estatosis, una estatopatitis, la fibrosis, y ya estamos en el punto, en la cumbre de todas estas enfermedades hepáticas, ¿verdad? Que es la cirrosis. Claro, puede evolucionar a un carcinoma, pero específicamente para este estudio, acá podemos ver lo que es un conjunto, sí, un grupo de hepatocitos o el conjunto de células hepáticas completamente distorsionadas. Toda la estructura hepática distorsionada por completo, observando lo que son ya comprometidas la vena porta, el conducto biliar, la vena hepática en este caso, por los depósitos de grasa, el conjunto de fibras de colágeno, la cantidad de proteínas extracelulares que se fueron acumulando. Entonces, aquí ya vemos un espacio completamente estropeado, lo que va a incidir en la actividad normal de nuestro hígado. Entonces, vamos a continuar ahora viendo los métodos de diagnóstico para la cirrosis hepática. En este caso, el diagnóstico de la cirrosis principalmente se debe realizar histológicamente. Sin embargo, diferentes autores pues han establecido que también puede realizarse en 3 etapas. La primera de ellas es realizar una sospecha clínica de la enfermedad. Esto abarca una anamnesis, una exploración física, en donde se suele observar eritema palmar, uñas de Terry, angiomas, que también se conocen como arañas vasculares, la cabeza de medusa, esta corresponde a una dilatación de las venas abdominales. También se suele escuchar mediante auscultación lo que es un murmullo venoso. Esto se debe a un flujo rápido de sangre desde lo que es la vena portal hasta la vena umbilical. También se suelen analizar lo que son los antecedentes en pacientes que han tenido ya sea una estatosis, estatopatitis, fibrosis, hepatopatías crónicas, ascitis, encefalopatías. Estos pacientes pues van a tener una alta probabilidad de tener o poseer o desarrollar lo que es una fibrosis. También se suelen analizar lo que son los análisis de laboratorio. Eh, Principalmente las hematologías. Aquí se suelen observar lo que son anemias, leucopenias, trombopenias, el alargamiento del tiempo de la prototrombina también es muy frecuente analizarla, debido a que esta tiene una importante función y tiene una alta precisión al detectar estados de la función hepática, en donde un tiempo prolongado de la protrombina pues va a indicar un deterioro de la función hepática. Es decir, van a tener una relación directamente proporcional. Otro de las cosas que suelen analizarse son las pruebas bioquímicas. Aquí se analiza lo que es la bilirrubina. Una bilirrubina elevada pues va a indicar o va a ser muy útil también, como más adelante lo vamos a ver, en poder evaluar la función hepática. De igual forma, también se suelen analizar lo que son las transaminasas como la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Estas pues suelen estar elevadas, pero no es muy frecuente que así suceda. Es decir, tienden a estar más normales que elevadas. Entonces, puede ser un factor de duda dentro de la evaluación de esta enfermedad. También se suelen observar las fosfatasas alcalinas. Estas tienden a estar un poco elevadas en menos de 2 o 3 veces el rango normal. También suele observarse niveles bajos de la albúmina. Recordemos que una de las principales funciones del hígado también es la producción o la síntesis de esta sustancia, y al no desarrollar una actividad normal, el hígado, pues obviamente va a tener una menor síntesis de la albúmina en este caso, ¿verdad? También se realizan pruebas serológicas
en este caso para medir la cantidad de gamma globulinas. Por otro lado, también se realiza, luego de la sospecha clínica de la enfermedad, se realizan técnicas o métodos de confirmación del diagnóstico. Esto con el apoyo de algunas técnicas de gabinete y otras no, por ejemplo, de la biopsia hepática. Esta, cabe mencionar, que es el patrón de oro para realizar el diagnóstico. Sin embargo, al ser una técnica pues bastante invasiva y dolorosa aparentemente, se ha preferido utilizar otro tipo de métodos de gabinete para poder confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Un ejemplo de esto es la elastografía. Esta permite evaluar la elasticidad del hígado. Recordemos que el hígado llega a ser dañado, el parénquima del hígado llega a ser dañado por las fases de fibrosis y cirrosis. Entonces, se tiende a evaluar de esta forma y aquí observamos uno de los resultados de una elastografía realizada. También suelen utilizarse algunos marcadores séricos que llegan a permitir identificar la presencia o ausencia de una fibrosis o cirrosis. Esto mediante fórmulas. Un ejemplo de este es el índice de APRI, el cual indica que mm, un índice de APRI mayor a 2 va a sugerir cierto grado o una cirrosis como tal. También se realizan lo que son algunas ecografías abdominales, como podemos observar en esta imagen. Acá se suelen observar ciertas irregularidades en lo que son los márgenes del hígado, así como un tamaño disminuido del mismo. También se realizan tomografías abdominales, resonancias magnéticas, como lo podemos observar también en estas imágenes. Otra fase muy importante es la estratificación del riesgo. ¿Y cuál es la función? Esta tiene el propósito de poder identificar el progreso en el estadio de la cirrosis, ¿verdad? Esto mediante diferentes técnicas. Sin embargo, es común utilizar el sistema de clasificación Child-Pugh, el cual pues contempla el grado de ascitis, las concentraciones plasmáticas de la bilirrubina y de la albúmina, como mencioné anteriormente, que nos iban a servir, pues acá está. También el tiempo de la protrombina y el grado de la encefalopatía, como podemos observar en esta tabla, acá. Aquí está la ascitis, bilirrubina, la albúmina, el tiempo de la protrombina y la encefalopatía, en donde se indica que un punto total o un punteo total de 5 a 6 se va a clasificar a la cirrosis como una cirrosis compensada, mientras que un puntaje de 7 a 9 va a clasificar al problema hepático como un compromiso funcional significativo, es decir, va a ser un estadio más grave que la cirrosis compensada. Un puntaje de 10 a 15 va a significar que se trata de una cirrosis descompensada, es decir, el estadio más alto de la cirrosis, ¿verdad? Entonces, acá terminamos con los métodos de diagnóstico y vamos a pasar entonces con el tratamiento de elección. Al tratarse de una enfermedad irreversible, el tratamiento definitivo y de elección principalmente va a ser el trasplante de hígado. Sin embargo, este pues corresponde a un proceso quirúrgico considerado de alto riesgo, por lo que la cirugía se va a reservar únicamente en aquellas situaciones en las que su no realización conlleve a la muerte. Es decir, que si no se realiza el trasplante, hay muerte segura. Entonces, únicamente para estos pacientes o a los pacientes que califiquen, se les va a realizar el trasplante de hígado. De lo contrario, si el paciente no califica, únicamente se va a realizar algún tipo de tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Las bases para poder manejar de forma correcta la enfermedad están en estilos de vida saludable, teniendo una alimentación adecuada, consumiendo frutas, vegetales, cereales, carnes blancas, perdón, bajas en grasa, comidas bajas en sal, alimentos ricos en aminoácidos. Cabe mencionar que deben ser ricos en aminoácidos ricos de cadena ramificada
pero no se deben consumir los que se conocen como aminoácidos eh, aromáticos. Son importantes evitarlos. También es muy importante el realizar ejercicio, tomando en cuenta que debe ser un ejercicio leve o moderado, evitando todo aquel tipo de ejercicio que conlleve a generar una presión intraabdominal. Y por último, veamos el pronóstico de esta enfermedad. La cirrosis compensada pues puede evolucionar a una cirrosis descompensada, siendo esta última la de mayor riesgo de muerte. En la cirrosis compensada, luego de 10 años de mantenimiento en la misma fase, es decir, de que se lleven 10 años estando como un paciente cirrótico compensado, las probabilidades de supervivencia son realmente altas y estas corresponden al 80%. Sin embargo, si se llega a presentar algún tipo de hipertensión portal, se va a considerar como un factor de pronóstico de muerte, ¿verdad? Una aparición, por otro lado, en esta fase de cirrosis compensada, si se llega a aparecer algún tipo de ascitis, de hemorragia por varices, encefalopatía hepática o ictericia, van a indicar lo que es una fase o el inicio de una fase descompensada. En una fase descompensada, pues la supervivencia del paciente luego de 10 años de estar en esa fase se va a situar en el 7%. Vemos una diferencia bastante grande, en comparación a los pacientes con una cirrosis compensada, la cual tienen una supervivencia aproximada del 80%, mientras que los que tienen una cirrosis descompensada únicamente tendrán una probabilidad de supervivencia del 7%. En comparación a la población normal, los pacientes que van a tener una cirrosis compensada, pues tienen hasta 5 veces mayor probabilidad de morir, mientras que los pacientes con una cirrosis descompensada van a tener 10 veces mayor probabilidad de muerte que una persona sin ningún tipo de, de patología o de cirrosis. En este caso, también la media de supervivencia para pacientes con cirrosis compensada es de 9 a 12 años, mientras que un paciente con cirrosis descompensada, la media de vida es alrededor de 2 años. Entonces, es bastante corto, ¿verdad? Asimismo, pues terminamos y concluimos esta presentación. Espero haya sido de su agrado y hayan alcanzado un nuevo nivel de conocimiento. Aquí pueden observar las referencias. Si ustedes las escanean, pues serán dirigidos a ellas. Muchas gracias por su atención.